En el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, del Taller de Comunicación 1, por parte de la profesora Jiménez Martínez ID, el grupo 502, del equipo 3, conformado por Ceballos Cano Aarón Gabriel, Juárez Arredondo Ángel Omar y Rubio López Carolina, presenta factores que favorecen o limitan el proceso de comunicación. Factores limitantes. El primer factor limitante en el cual vamos a hablar será la distorsión. La distorsión es la perturbación en la cual modifica el mensaje entre el emisor y el receptor. El factor limitante de omisión es aquel que provoca cortes comunicativos de tal forma que se provoca una pérdida de sentido en la conexión del emisor y receptor. La sobrecarga es el factor limitante responsable del colosal proceso comunicativo de un mensaje, provocando una pérdida de la conexión emisor-receptor. Y comencemos. Para entender este tema, tenemos que empezar con este concepto llamado las barreras. ¿Qué son las barreras? Las barreras son todos aquellos obstáculos o impedimentos que pueden entorpecer o de plano impedir el proceso de comunicación. Pero, ¿qué tipos de barreras hay? Déjense los presento. Fisiológicas. ¿Cuáles son las fisiológicas? Son aquellas que son propias del cuerpo, aquellas que son por problemas de salud o condiciones de envejecimiento. Un ejemplo son aquellas personas que nacen siendo sordas o que quedaron sordas después de un accidente, o incluso aquellas personas que son ciegas de nacimiento o quedaron ciegas. Seguimos. Las psicológicas. Las psicológicas son aquellas propias del comportamiento u actitudes de una de las dos partes. ¿Qué significa? Que puede ser que tengas a una parte totalmente calmada, totalmente abierta al diálogo, pero la otra parte se podría decir que tiene pena de poder expresar el mensaje. Aunque claro, no solamente es la timidez, sino también pueden ser algunos trastornos psicológicos a su vez, como lo podría ser el autismo. Es un muy buen ejemplo de eso. Ideológicas culturales son aquellas propias de la persona y su postura sobre un tema. Estas tienen por antecedente un contexto sociocultural determinado. ¿Qué es lo que quiere decir? La cultura cristiana, por ejemplo, no va a tener las mismas ideas que la cultura del Islam o que la cultura budista. Un ejemplo es que los budistas en su mayoría son veganos debido a que ellos tienen la creencia de que reencarnan en otros cuerpos, ya sea de personas o animales, cuando mueren. Y los cristianos tienen la creencia de que ellos al morir van a un país. Entonces, por ende, ambas tienen un contexto sociocultural diferente. Y entonces, eso puede jugar un papel importantísimo en la comunicación porque determina muchas veces el punto de vista de una persona sin siquiera conocer del tema. Las semánticas son aquellas que son propias del mensaje. Estas surgen cuando el mensaje es codificado o decodificado de manera errónea. ¿Qué es lo que quiere decir? Se podría entender como aquellas veces en las que escribimos mal una palabra o la otra parte no conoce la palabra que estamos usando. Por
ejemplo, la palabra sintaxis. Mucha gente no conoce qué es la palabra sintaxis. Entonces, si se utiliza esta palabra en un texto y la parte receptora no conoce qué significa la palabra sintaxis, entonces tenemos una barrera del tipo semántico. Aunque claro, no solamente se limita a esto, sino también puede ampliarse como a diferentes idiomas, ya que aunque tengamos un mensaje claro, si esa persona no habla ese idioma, entonces por ende no va a poder entender el mensaje, y esa es una barrera semántica. Otro factor limitante del proceso de la comunicación son los factores físicos. Estos son los que interfieren durante las conversaciones y están más allá del control de los elementos que influyen en el proceso de comunicación. Un ejemplo claro es una conversación en la calle que es interrumpida por el sonido de una sirena de una ambulancia o el sonido de la licuadora durante una plática familiar. Son ejemplos claros de este tipo de barreras, que son problemas físicos que están más allá de nuestro alcance, sin embargo juegan un papel muy importante. Otro factor limitante del proceso de la comunicación son los factores técnicos. Los factores técnicos son aquellas fallas producidas por un medio artificial de comunicación y que afecta el flujo nítido del mensaje. Un ejemplo puede ser la interrupción de un programa de televisión, ya sea por la pérdida de señal, o un ejemplo más claro que podemos aplicar ahora en nuestros días puede ser la caída de una red social como lo puede ser WhatsApp, Facebook, de ese tipo de plataformas, que es un factor que está fuera de nuestro alcance y de nuestras manos. Sin embargo, puede entorpecer el proceso de comunicación. Por ejemplo, si se pierde la señal televisiva durante alguna noticia importante que se esté dando, puede dar hincapié a cosas más graves, y eso es importante, por lo que es un factor del cual se debe tener mucho cuidado y se debe tener mucho en cuenta. Factores favorables. Bien, otro factor que puede favorecer o limitar el proceso de la comunicación es la redundancia. Es un factor bastante ambiguo, que puede jugar ya sea a nuestro favor o a nuestra contra. Primero hay que ver qué es la redundancia, y bueno, la redundancia es cierta repetición de la información contenida en un mensaje y puede permitir, a pesar de cierta pérdida del mensaje, reconstruir su contenido. La redundancia debe ser planeada, porque no deberá repetirse tal cual, sino utilizar distintas formas de palabras, imágenes, pero tratando de conservar la intención original del mensaje. Un ejemplo claro de ello es cuando queremos deletrear nuestro nombre o un correo electrónico y solemos decir, por ejemplo, M de mamá, A de azúcar, cosas como esas que nos ayudan a entender mejor el mensaje. Sin embargo, la redundancia no siempre es buena, también puede jugar en nuestra contra en el proceso de comunicación. Un ejemplo es cuando alguien dice oríllese la orilla, entre para adentro, historia pasada, cosas como esas pueden entorpecer el proceso de la comunicación. La fidelidad es un concepto fácil de comprender. Es un factor favorable que elimina los elementos que obstaculizan la comunicación. Bueno, llegado a este punto hay que ponernos tantito físico, ya que la fidelidad cuenta con una ley llamada Ley de la Fidelidad y Ruido. Para explicar este concepto quisiera atribuir estas tres letras, que la C es igual a la comunicación, R es el ruido y F es la fidelidad. Esta fórmula nos dice que la comunicación es proporcional al ruido por la fidelidad. Esto quiere decir que a mayor ruido va a haber una menor fidelidad, al igual que menor ruido va a haber una
mayor fidelidad. Visto de otra manera, imaginemos que el mensaje es transmitido en un cilindro, donde mientras más angosto es el cilindro, va a pasar mejor el mensaje original. Sin embargo, mientras sea más estrecho, el mensaje va a perder sentido o no se va a entender. Esto quiere decir que lo angosto representa la fidelidad, mientras que lo más estrecho es el ruido intentando que el mensaje no sea captado. Como ya notaron en la primera fórmula que presenté, si el ruido no está, entonces no hay comunicación, porque cuando hablamos de una multiplicación, si se multiplica por 0, entonces va a dar 0, ¿no? Y abajo, si el ruido no está, aún persiste la fidelidad, entonces digamos que lo que planteé está mal. No es así. La de abajo representa un caso hipotético, porque si llevamos la fidelidad a la realidad, siempre va a existir ruido. Llevado en la práctica, además de que el ruido está presente, también hay que ver las experiencias distintas del emisor y receptor. El emisor tiene la intención de transmitir la fuente, sin embargo el receptor tiene una comprensión. Esta comprensión puede ser muy alta o baja o nula. Ahora bien, hemos terminado de explicar el tema. Ahora les damos dos opciones. Si quieren completar este crucigrama, pausen el video y vean al final la respuesta. O en nuestro concurso, recordando lo recordado, valga la redundancia. A continuación se presentarán 6 preguntas que tendrán un tiempo límite a contestar. Si requieren más tiempo, pausen el video. Ha llegado el momento de las aclaraciones. La primera pregunta nos dice: elimina los elementos esenciales que provocan una buena y adecuada obstrucción comunicativa. La palabra clave es eliminar, ya que elimina los elementos para que tengamos una buena comunicación, como lo habíamos dicho en la fidelidad. Pregunta 2. Turbulencia que envía el emisor por medio del diálogo al receptor. Estamos hablando de la distorsión porque habíamos dicho que era una perturbación del mensaje, que perturbación y turbulencia son sinónimos. Pregunta 3. De acuerdo con los factores de comunicación, los factores permiten entorpecer una buena y adecuada práctica agradable. Acuérdense que cuando hablamos de factores limitantes nos referíamos a aquellos que interrumpen la comunicación. 4. Establece el principio universal para comprender un diálogo por repetidas ocasiones. Nos referimos a la redundancia, aunque aquí pudo haber complicaciones al establecer un principio universal, ya que pareciera que estaríamos hablando de la fórmula vista en la fidelidad, pero la palabra clave
es repetidas, o sea, repetición, como lo vimos en la redundancia. Quinta pregunta. Es la exageración de parte del emisor ante manifestación de información dirigida al receptor. Claro está que nos estamos refiriendo a la sobrecarga. La palabra clave es exageración, ya que el emisor exagera al enviar demasiada información al receptor. Por último, la sexta pregunta, que nos dice: es el factor responsable de que la transferencia del mensaje emisor al receptor se represente en fragmentos incomprensibles. Es la omisión, porque habíamos dicho que la omisión es el recorte de información del mensaje que transmite el emisor. Aquí la palabra clave es que se represente en fragmentos, o sea, igual a recorte. Por otro lado, si decidiste completar el crucigrama, no te preocupes, aquí están las respuestas. Lamentablemente se ha acabado este video. Sin embargo, les agradecemos mucho su atención. Si tienen más curiosidad sobre el tema, pueden consultar estas fuentes, que son las mismas que se abordaron en el video.